Estimados hermanos, el tema de hoy jueves es la doctrina sana y buena. Desde el siglo I, el cristianismo ha sido permeable a distintas doctrinas procedentes del judaísmo o del gnosticismo. En las iglesias de los tiempos apostólicos circulaban doctrinas diferentes que las epístolas combaten con firmeza. Más adelante, desde el siglo II, los pensamientos humanistas se infiltran en la fe cristiana a través de los llamados apologistas, que eran los padres de la Iglesia que habían sido filósofos y que al luchar contra el paganismo usaron los argumentos filosóficos para defender la verdad, con lo que mezclaron la verdad con el error. Y a partir del siglo III, las doctrinas falsas de procedencia pagana contaminaron la verdad de la palabra a través del sincretismo con las religiones del momento, generando creencias y conductas contrarias a las enseñanzas de la Biblia. Ante todo esto, nos preguntamos, ¿qué es la doctrina sana y buena? Es aquella que tiene su origen en la palabra de Dios. Según nos dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, segunda epístola, capítulo 4, versículo 1 al 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Todo lo que tiene que creer el cristiano, todo lo que tiene que hacer el cristiano, debe proceder de la palabra de Dios. Ella es la única norma de fe y conducta para un creyente, para un hijo de Dios. Y es la única norma de fe y conducta porque la palabra de Dios es la verdad sobre todas las cosas. La palabra de Dios procede de un Dios que es verdad. Por tanto, su palabra no puede ser otra cosa que la verdad, como se afirma en las Escrituras Sagradas. Dice el Salmo 119, 86 y 160, todos tus mandamientos son verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y dice Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La sana doctrina, por tanto, es la enseñanza de Dios y eso quiere decir que la enseñanza del Hijo de Dios, de Jesús. Dice Marcos 12, 14, que le dijeron a Jesús, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que con verdad enseñas el camino de Dios. Y dice Juan 7, 16 al 17, que Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús es Dios. Como Dios es la verdad. Y como verdad, cuando habla, dice la verdad. Su palabra es verdad. También la sana doctrina es la enseñanza de los profetas y de los apóstoles. Nos dice Hechos 2:42 que los discípulos primeros perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y nos dice Efesios 2:19 al 20, sois miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este texto es muy interesante porque nos dice que los creyentes verdaderos, tienen edificada su casa espiritual sobre la roca, que es Cristo, pero que también es la palabra de Cristo. La palabra que no es otra cosa que aquello que los profetas del Antiguo Testamento nos dejaron y los apóstoles del Nuevo Testamento también nos transmitieron, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice aquí el apóstol Pablo.
Todo lo que enseña, por tanto, la Biblia es la buena y única verdad de Dios. Por supuesto, si se interpreta y aplica rectamente. Es necesario aclarar esto porque muchos de los errores y de las confusiones que tenemos presentes en nuestro tiempo proceden de falsas interpretaciones, de falsos entendimientos sobre las Escrituras, sobre la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, en su primera epístola, capítulo 1 y versículo 8, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si uno la usa legítimamente. Y dice segunda de Pedro 3, 15, 16, dice allí Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Las enseñanzas de la Biblia, erróneamente entendidas y mal aplicadas, han traído muchos males a la humanidad. Han sido usadas para justificar la esclavitud, el racismo, la intolerancia religiosa, guerras, opresiones sociales, para legitimar a tiranos, etc. Por tanto, la palabra de Dios debe ser entendida rectamente. Todas las enseñanzas verdaderas de la Biblia son entendidas y creídas rectamente solo por quienes reciben el don de Dios para ello. Dice Mateo 11, 25 al 27, que Jesús dijo: Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los entendidos y las revelaste a los niños, porque así te agradó, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aunque el necio quiera entender la palabra de Dios, no lo conseguirá. Sin la obra del Espíritu Santo, nadie podrá entenderla y vivirla correctamente. La Biblia mal entendida produce personas como los fariseos, y bien entendida produce personas piadosas y justas, como José, María, Elizabeth, Ana, Cornelio y tantos otros. Por tanto, en la Biblia se nos habla de la sana doctrina. Se habla de la verdad de Dios, de la Biblia como palabra de Dios y por tanto como expresión de su verdad. Pero al mismo tiempo que se habla de la sana doctrina, se habla de la falsa doctrina. Estas son enseñanzas introducidas en la Iglesia por Satanás a través de hipócritas y mentirosos. El domingo pasado hablábamos de la cizaña, hablábamos de las falsas ovejas que el diablo introduce entre el pueblo de Dios. Jesús también, leíamos, hablaba de los falsos profetas. Nos dice Pablo escribiendo a Timoteo en su primera epístola, capítulo 4, 1 al 3, el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para los creyentes. El diablo, que es mentiroso y padre de mentira, lucha contra el pueblo de Dios, buscando destruirlo con el caballo de Troya de la mentira. La falsa doctrina es el medio que usa Satanás para luchar contra la sana fe, para ir contra el amor y las sanas costumbres de los hijos de Dios.
de los hijos de la luz. Es el medio para apagar a los creyentes en un mundo de oscuridad. Estas falsas enseñanzas proceden de las fábulas profanas del paganismo. Dice 1 Timoteo 4, 6 al 7, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y dice 2 Timoteo 4, 3 al 4, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Las enseñanzas falsas se basan en mitos, en fábulas humanas absurdas. El hombre que deja la verdad de Dios se ve siguiendo las inmorales e idolátricas enseñanzas del paganismo. Estas falsas enseñanzas proceden del error, de la ciencia también falsa o de la filosofía pagana. Dice 1 Timoteo 6, 20 al 21, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. La falsa ciencia no es más que la ciencia que después de haber decidido dejar de lado a Dios, tiene que responder a los eternos interrogantes del ser humano. ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y para ello elabora teorías absurdas que requieren más fe para sostenerlas que para creer las enseñanzas de Dios. Estas falsas enseñanzas proceden del error y de los prejuicios de la falsa religión. Dice Pablo escribiendo a Tito 3, 8 al 9, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. La falsa religión mezcla lo divino con lo humano, mezcla lo divino con lo profano, resultando en una componenda según las concupiscencias humanas, que sirven a los antojos y caprichos terrenos temporales, al tiempo que lleva a seguir un camino ancho en el que la fe es sustituida por la superstición. El error tuerce la sana doctrina para perdición. Dice 2 de Pedro 3, 15 al 16, la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como Pablo os ha escrito en sus epístolas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El error aleja de la verdad de Dios. Por tanto, aleja del Padre y de su Hijo, el único camino y verdad hacia Él. Dice Tito 1, 13 al 14, este testimonio es verdadero. Repréndelos para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Sin verdad no hay salvación. El error es desvío del camino a la salvación. El error es camino a la perdición. El error es camino de condenación y de muerte. ¿Qué hace la sana doctrina por aquellos que la siguen? La sana doctrina
conduce a la salvación. Dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La sana doctrina es el mapa del tesoro, es la exposición recta del plan eterno de Dios de salvación y de lo que hay que creer y que hacer con ese plan para estar en él. Sin la palabra de Dios no hay salvación. Sin la palabra de Dios no hay camino de salvación. La palabra de Dios es el camino al tesoro de Dios, a la salvación. Dice 2 de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Sin sana doctrina no hay posibilidad de conocer y estar en la salvación. La sana doctrina produce piedad. La piedad aparta de las malas costumbres impías. Dice 1 Timoteo 6:3-5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. La mala doctrina conduce a la mala conducta. Según piensa el hombre, así es él. Según sean nuestras creencias, así serán nuestras vivencias. La mala doctrina produce tropiezos y divisiones. Dice Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. La mala doctrina produce la inmadurez, que hace presa fácil de los engañadores. Quienes tienen mala doctrina, quienes siguen en alguna manera o medida el error, serán fáciles presas de los engañadores que transmiten el error. Dice Efesios 4:14-15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que retened la doctrina que habéis aprendido. El error hace vulnerable de nuevo al error. El que está en el error pronto estará en mucho más error, porque el mal trae el mal, porque el error trae el error, porque la mentira da cabida a la mentira. La sana doctrina, la verdad, impide que el error entre en que se encuentra en ella. El que se encuentra en la verdad está vacunado contra la mentira. La sana doctrina produce amor, buena conciencia y fe sincera. Nos dice Pablo escribiendo a Timoteo en su primera epístola, capítulo 1 y versículo 5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La falsa doctrina, como hemos leído, trae divisiones, trae pleitos, celos, agravios, conflictos entre los hombres. Pero la sana doctrina produce amor.
el amor nacido de corazón limpio, el amor verdadero. La sana doctrina produce amor verdadero. La sana doctrina produce buena conciencia, produce en nosotros un sentimiento de lo que está bien y de lo que está mal, una conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, recta, según Dios, que nos ayuda a discernir el bien del mal. La sana doctrina nos da fe auténtica, fe no fingida, una fe auténtica que no es otra cosa que la plena confianza en Dios, la plena confianza en Dios que nos lleva a seguirle en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida, al tiempo que se rechaza toda superstición y toda mentira que procede de la sabiduría humana. La sana doctrina produce justicia y discernimiento. Dice 2 Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La sana doctrina lleva, según acabamos de leer, lleva a hacer toda buena obra, para lo cual antes habrá que discernir. Habrá que discernir qué es lo bueno y qué es lo malo ante los ojos de Dios. La sana doctrina nos hace entender cuáles son las obras permitidas por Dios a los creyentes. Aquellas cosas buenas que tenemos que hacer. No solo aquellas que Él ha dejado por escrito, sino incluso a discernir del mundo qué podemos hacer y qué no podemos hacer. En relación con las costumbres del mundo, con las costumbres que tienen que ver con los hombres sin Dios, con todas las cosas que a nivel técnico, a nivel de maquinaria, a nivel de conocimiento, de ciencia, de invento, a nivel de todas las cosas que el mundo nos pone por delante, hay cristianos que no tienen claro qué hacer ante esas cosas. La sana doctrina nos hace tener una buena conciencia y con una buena conciencia podemos discernir qué está bien y qué está mal. Veamos un ejemplo de ello. En 1 Samuel 13, 19 al 20, se nos dice que en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual Israel tenía que descender a los filisteos para afilar sus arados, sus asadones, su hacha o su hoz. En este texto encontramos cómo la buena conciencia discierne. ¿Qué podemos tomar del mundo los cristianos? Podemos afilar nuestros arados, nuestros asadones, nuestras hachas, nuestras hoces. Podemos afilarlas. Podemos servirnos del mundo para esas cosas, porque ninguna de esas cosas tienen que ver con Dios. Ninguna de esas cosas anulan o rechazan a Dios. Ninguna de esas cosas son malas en sí mismas. Por tanto, podemos los cristianos trabajar con el mundo o para el mundo o servirnos del mundo en todas aquellas cuestiones técnicas, laborales, de trabajo, todas aquellas cuestiones administrativas, todas aquellas que mejoran nuestras vidas y que en ninguna manera apagan nuestra fe, empobrecen nuestro concepto del bien o empequeñecen nuestro concepto del mal. Pero también la sana doctrina nos hace ser sabios para distinguir el trigo de la paja.
y nos hace ver qué cosas del mundo nos están prohibidas por Dios. Los llamados paganismos malos. Todo aquello que va en contra de Dios y de sus enseñanzas, por contradecirlas o negarlas. Tenemos un ejemplo de ello en Deuteronomio 12, 2 al 4 y 18, 9. Dice allí Dios: destruiréis enteramente todos los lugares donde sirvieron a sus dioses, sobre los montes, los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y destruiréis las esculturas de sus dioses. No aprenderás a hacer según las abominaciones de las naciones. Podemos usar la tecnología del mundo para afilar nuestros cuchillos, nuestras hachas, nuestros asadones, pero no podemos usar la idolatría, los ídolos, las tradiciones paganas, las costumbres paganas del mundo. Por tanto, la buena conciencia, que procede de la sana doctrina, nos hace ver qué está bien y qué está mal, qué es aprovechable del mundo y qué es absolutamente rechazable. Es el error el que produce creencias y conductas que Dios aborrece. Las sanas enseñanzas de la Biblia no gustan a los malos, que no quieren hacer la voluntad de Dios. Dice 1 Timoteo 1, 9 al 10, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los mentirosos y para cuanto se oponga a la sana doctrina. El malo no ama a Dios ni a su verdad, porque ésta le señala y le condena. Prefiere la mentira del mundo, porque ella le permite seguir las pasiones y desórdenes del pecado propio. Los malos que siguen el error pretenden ser doctores, sin ser nada ante Dios ni los hombres. Dice Pablo escribiendo a Timoteo, primera epístola 1:7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Como los magos de Egipto o los astrólogos babilónicos, los malos creen saber, pero son verdaderos ignorantes ante los ojos de Dios. No tienen ni el espíritu ni la luz de Dios para discernir la verdad de la mentira, el error de aquello que es recto. No tienen discernimiento. Los malos que siguen el error son tan ciegos que rechazan las grandes verdades por aferrarse a asuntos secundarios. Dice Jesús en Mateo 23, 23 al 24, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello». Los malos se aferran a pequeñeces doctrinales para rechazar las grandes verdades que tienen que ver con la salvación. No se ponen el salvavidas preguntándose si es de corcho, de madera o hinchable. Cuando se estén ahogando, no lo tendrán puesto. Los malos que siguen el error siguen cosas abominables ante los ojos de Dios. Dice Apocalipsis 2:14 al 15, «Tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina que enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco». El error es mentira, y toda forma de mentira
es abominación ante los ojos de Dios, que es la luz y en el cual no hay ninguna tinieblas. Estimados hermanos, hemos hablado de la doctrina sana y buena. Nos hemos preguntado qué es la doctrina sana y buena. Y hemos dicho que es aquella que tiene su origen en la palabra de Dios, que es la verdad sobre todas las cosas, y que es entendida y creída por quienes reciben el don de Dios. La falsa doctrina son enseñanzas de Satanás a través de hipócritas y mentirosos, que mezclan la verdad con fábulas paganas, el error de la falsa ciencia y el error de la filosofía y de la religión. Y nos hemos preguntado qué hace la sana doctrina por aquellos que la siguen. Y hemos dicho que la sana doctrina conduce a la salvación, conduce a la piedad cristiana que produce amor, buena conciencia, fe sincera, justicia y discernimiento sobre el bien y el mal. El error de los malos e indoctos conduce a creencias y conductas que aborrece Dios y son abominables ante Él. Estimados hermanos, que Dios nos ayude a estar en la sana doctrina. Dice Tito 2:1, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que Dios te bendiga y te ayude. Amén. Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén. Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios, rodando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Oremos. Señor, te damos las gracias por haber permitido el estudio de tu palabra, el estudio de la sana doctrina. Ayúdanos a conocer que esta es tu palabra, tu verdad, que la sana doctrina procede de ti.
por la Biblia, por toda ella entendida rectamente, por la guía y poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a conocerla para estar en la salvación, para estar en la piedad que hace de nosotros dignos de ser llamados hijos tuyos. Ayúdanos, Señor. Líbranos del error, de la mentira, del engaño, de los falsos profetas, de las religiones, de la falsamente llamada ciencia, de la filosofía. Líbranos de tantos errores, Señor. Ayúdanos a seguir confiando en tu palabra y nada más que en ella. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a los enfermos, a los que están pendientes de operaciones, de tratamientos, de recuperarse de diversos problemas ya tratados, que tú ayudes a todos tus hijos, aquí en Tenerife, en Madrid, en Venezuela, en Estados Unidos, en cualquier parte, Señor, del mundo donde haya personas que te necesitan. Ayuda a todos los nuestros y también a otros, Señor, que necesitan de ti. Gracias porque hasta aquí lo has hecho. Seguimos confiando en ti, Señor. Gloria a tu nombre. Bendito seas. Ayúdanos a través de todas las cosas que está pasando, que están sucediendo. Ayúdanos, líbranos del mal, Señor, y del maligno. No permitas, Señor, que esta plaga nos alcance a ninguno. Si es tu voluntad, ayúdanos, Señor, a estar siempre firmes en ti y en tus cosas. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.